que no se pueden traducir o que se traducen en forma parcial, pero lo que se llama Biografía y Educación del Individuo y del Sujeto. Esto ya está traducido en Buenos Aires, pero en Colombia tenemos otro libro que acaba de publicarse y eso es sobre el relato. Acaba de publicarse, acaba de aparecer ese libro. Bueno, gracias entonces y espero que no se aburran demasiado con esta conferencia que es bastante teórica. Ayer había muchas cosas de campo, del terreno, que se dijeron, pero yo les traigo un panorama de Francia a través de mi perspectiva. Esta intervención se llama La escuela frente a la diversidad, desafíos educativos y políticos. Cuando vi lo que Nilia me envió, que era el tema de este coloquio, pensé que tenía ganas de abordar los temas del coloquio, es decir, vivir juntos y hacer juntos en la escuela, a partir de mi experiencia francesa y europea, sobre todo porque cuando vengo a América Latina, sobre todo a Brasil, encuentro una especie de idealización de la escuela francesa y yo pienso lo contrario. Esta contextualización, que es necesaria para la comprensión histórica y cultural de los problemas que se plantean, no tendría, en mi opinión, que impedirnos el estar de acuerdo sobre el fondo de las cuestiones y los desafíos que se plantean en la problemática de este coloquio. Leyendo el programa, me pareció que el tema de la diversidad escolar y de la actitud de la escuela frente a la diversidad, tal como se plantea en el contexto francés, podía constituir una entrada capaz de responder a perspectivas que son a la vez educativas y políticas abiertas por los organizadores del coloquio. Y subrayo el placer que tuve de ver todas estas dimensiones políticas, no siempre la vemos en Europa. La escuela francesa entonces, es decir, la escuela de la República Francesa, tiene en efecto una dificultad particular para responder a la diversidad individual y colectiva de los niños y de los adolescentes que acoge. Esta dificultad solo se puede comprender situándola en la historia de la institución escolar en Francia, comparándola con las tradiciones de los otros sistemas educativos. La escuela francesa, la escuela de la nación, entre comillas, la escuela del saber o del conocimiento, la escuela de la república, como se dice todavía hoy, postulan un mideo, al mismo tiempo comunitario y universalista, que fracasa cada día más en la escuela francesa actual, porque se ve confrontado a la pluralidad, a la diversidad, a la heterogeneidad de la población escolar y a las desigualdades sociales y culturales que produce. Sobre ese fondo histórico e ideológico, me propongo examinar las implicancias para la educación escolar de la presencia común dentro de la escuela y de la clase de niños y de adolescentes que pertenecen a culturas múltiples. Esta presencia de la diversidad en la escuela es común a todos los sistemas educativos ahora por la mezcla de poblaciones vinculadas a la globalización. Se trata entonces de interrogar la capacidad de la escuela y de la enseñanza escolar para enfrentar el desafío de la diversidad social y cultural e indicar las condiciones al mismo tiempo pedagógicas y políticas en las cuales se podría contestar ese desafío.
En un estudio comparativo que se hizo en el 2003 en 5 países de Europa, Inglaterra, Francia, India, Rusia y Estados Unidos, el investigador inglés que se llama Robin Alexander recordaba que no es posible separar cultura y pedagogía y que las prácticas pedagógicas no son neutras. La educación es vincular ideas y maneras de pensar la sociedad, y todo lo que nosotros vemos está anclado en las historias individuales y colectivas de los participantes, de su educación, de su formación y de las experiencias que han vivido, y del marco más amplio de las políticas nacionales de la historia y de la cultura. Tratándose entonces de Francia, los principios y los valores que continúan orientando en gran parte las políticas educativas encuentran su origen en este lugar que ha sido otorgado a la escuela por el Estado republicano. La especificidad de la escuela francesa es haber tomado la forma histórica de una educación nacional, que se preocupa por integrar en la misma forma escolar y en el mismo molde político a poblaciones de origen, lengua, religión, condición social y cultura diferentes. La escuela está así investida con una función central en la producción de una unidad política y cultural en torno a valores comunes, en torno a una lengua, a una historia y a sabores comunes. Esta función de institutriz de la nación, entre comillas, la escuela solo puede ejercerla concibiendo su misión como una misión de instrucción pública, dirigiéndose a todos de la misma manera e ignorando deliberadamente las diferencias y las particularidades de todos en provecho de los valores y de los saberes universales. En Francia, sigue diciendo el investigador inglés Robin Alexander, comparando la escuela francesa y la inglesa, la escuela es un lugar en donde los docentes vienen a enseñar y en donde los alumnos van a aprender. Pero en Inglaterra una escuela es, o por lo menos trata de ser, mucho más que eso. Es decir, un centro comunitario o una verdadera comunidad, un lugar en donde los niños están confrontados no solamente a programas, sino también a toda una gama de valores sociales, un lugar único de socialización, un hogar de lealtad intensa. Quizás Alexander idealiza esto, pero de todas maneras hay una diferencia. Es a partir de observaciones de este tipo que investigadores franceses, son Dubé, Durubela y Verretou, proponen definir estilos educativos basándose en un enfoque cualitativo del clima de enseñanza y del nivel de cohesión de la comunidad escolar. La escuela del saber, del conocimiento, define por excelencia la escuela de la República, que no solamente se caracteriza por formar a ciudadanos integrados a la nación para todo el territorio. Estas son las jerarquías administrativas, los tipos de establecimientos, los programas, la formación de docentes, etcétera. Esto es común a todos los sistemas educativos, pero al mismo tiempo hay una cierta concepción del saber que repercute muchísimo en las modalidades pedagógicas y en las relaciones entre docentes y alumnos. La escuela republicana postula, de hecho, un modelo universalista y racionalista que está construido sobre un principio de homogeneidad y de unidad que tiene que ver al mismo tiempo con el saber, el alumno y el aprendizaje. En su principio, el saber o el conocimiento de la Escuela de la República es igual para todos. Todos son iguales frente a la escuela y al conocimiento en virtud de la rigurosa igualdad que comparten los ciudadanos por su común pertenencia a la nación, que es una e indivisible. Todo el proyecto educativo de la Escuela Republicana tiende a construir lenguajes y pertenencias comunes, a formar un ser francés común, borrando las diferencias.
ya sean diferencias locales o regionales, diferencias lingüísticas, diferencias religiosas o espirituales. Esta construcción ideológica constituye la base del voluntarismo y del racionalismo escolar republicano. Esto se traduce, en primer lugar, por una organización universal de los programas escolares, los mismos para todos, en todo el territorio, incluso en los territorios extrametropolitanos de ultramar, por ejemplo, las Antillas y todas las provincias que no están en Europa. El mismo principio universalista se aplica para el método de conocimiento, que solo conoce un modo, el formalista didáctico para todas las disciplinas, ya sea para las literarias, para las científicas, y se extiende a las materias sensibles, las vamos a llamar así, a los artes o a la educación física. El estudio del idioma en particular, que es desastroso en Francia, es objeto de un enfoque formal y autorreferencial, del cual el sociólogo Bernard Lahire mostró cómo, en el curso de la historia de prácticas escolares, generó sectores propios del conocimiento, gramática y ortografía, por ejemplo, y se plasmó en ejercicios formales, dictado, análisis gramatical, redacción, lo que ya no tiene relación con lo que se hace con el idioma. ¿Qué es lo que hacemos con la lengua, con el idioma? Es comunicar, es hablar del mundo, hablar de uno mismo, actuar sobre los otros y sobre el mundo, etcétera. Pero que están en una relación interna con el código lingüístico y discursivo encarado en sí mismo y para sí mismo. No digo que no sea importante aprender gramática, no digo que no sea importante aprender ortográfica, pero es tan importante aprender a comunicarse. ¿Cuántos franceses que son buenos en lenguas al cabo de 6 años están en un país extranjero y son incapaces de pedir una dirección, por ejemplo? Pero sabemos traducir a los grandes autores. Hay algo entonces allí que está vinculado a un sistema, a una visión, en mi opinión, y a disciplinas que no son consideradas en sí mismas, sino que son considerados en función de los esquemas globales. El proceso didáctico debe replantearse esto en forma paralela con este modelo de conocimientos objetivados. Hay una enseñanza, una adquisición que siempre es la misma. El estudiante aprende y reproduce, pero hay una representación del alumno como una figura abstracta y universal, no como un ser de carne y hueso. Es una figura que priva al individuo de todo lo que lo particulariza, que lo priva de sus localidades, de sus pertenencias, que lo abstrae de su existencia y de su individualidad, y que lo reduce a las asignaciones y calificaciones que la escuela le confiere. ¿Cuál es el precio entonces que se paga por esta igualdad? Esta igualdad formal de la educación que la Escuela de la República se ingenió para construir y en la cual creyó ver la condición de una justicia escolar que garantiza una igualdad, el nombre del mérito y de las posiciones que debía permitir adquirir en una sociedad. Esta visión de igualdad formal, todo el mundo parte con las mismas posibilidades, pero no todos llegan. La escuela francesa, entonces, presenta un cierto número de caracteres comunes con otros sistemas educativos, pero tiene su propia temporalidad, sus propias respuestas a fenómenos que son los de todas las sociedades. Con la democratización de la enseñanza, algunos dirían con la masificación de la escuela implementada a partir de los años 80, el mundo de la escuela, marcado por los valores y significados como la igualdad, universalidad, el saber objetivado, se ve confrontado al mundo social caracterizado por la diversidad, la pluralidad, la particularidad, los significados locales. Entonces, a esta división en dos
social y a la dualidad escolar de la enseñanza primaria y de la enseñanza secundaria, sobre la que reposaba la escuela surgida de la Tercera República, es decir, los niños del pueblo que iban a la escuela primaria y los niños de la burguesía que por azar accedían al liceo. A esto sucedió la escuela para todos, entre comillas, hasta los 16 años y la entrada al liceo de los jóvenes que no hubieran accedido en las generaciones precedentes. La relativa homogeneidad social del público escolar de la enseñanza secundaria se encuentra roto y con esta ruptura, el consenso cultural que rodea a la escuela, hecho de representaciones de valores y de expectativas compartidas por los padres y por los alumnos. Lo que confirman las encuestas nacionales e internacionales. Los últimos resultados publicados del programa PISA, es decir, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, hace aparecer una vez más los resultados medianos obtenidos por los estudiantes franceses y pone en evidencia la desigualdad de los resultados en función de la diferenciación sociocultural, sobre todo por la conjunción de los factores vinculados a los medios sociales, culturales, estatus cultural, patrimonio, indicador de riqueza, tipo de familia, ascendencia autóctona o extranjera, lengua hablada en la familia. Todo eso parece determinante para el rendimiento escolar. Francia es así uno de los países en donde la diferencia es mayor entre los alumnos cuyo estatus económico y social es más elevado y los que tienen un estatus social y cultural débil. Esta encuesta revela que los alumnos de hijos de migrantes es menos buenos en Francia que en otros países que se le pueden comparar. Lo que está vinculado al origen y a la oposición social y cultural, a todo esto se agregan zonas geográficas que, concentrando en algunos territorios a poblaciones que presentan características socioeconómicas parecidas, tienen también la consecuencia de segregar a los establecimientos escolares de acuerdo al territorio en que se encuentran, de acuerdo al público escolar que tienen. Estos procesos de segregación que asocian el lugar de residencia y el lugar de escolarización tienen que ver sobre todo con los centros de las ciudades y con los alrededores de las ciudades francesas importantes, con el riesgo creciente de ver instalarse una escuela a diferentes velocidades, separando espacios escolares de excelencia y espacios de recreación. El tema de las segregaciones, y acá estoy citando a un especialista, la escuela francesa es una de las mejores del mundo si se comparan con otros, pero solamente para algunos alumnos que salen de las capas sociales más acomodadas y una de las peores para una parte importante de alumnos de entornos socioculturales débiles, porque fracasan. La dificultad de la escuela francesa para acompañar en forma eficaz a las nuevas poblaciones de jóvenes son las mismas dificultades que tiene la dificultad francesa para asegurar su cohesión, para integrar a los menos favorecidos y sobre todo a los inmigrantes. Hay muchos jóvenes que repiten dificultades y fracasos. Para ellos, la escuela es el lugar de fractura entre ellos y la colectividad, un punto de ruptura de un vínculo social que ya está anclado en la vida social y política. La crisis de la escuela francesa es también la crisis del modelo de integración a la francesa, al modo francés, de entrada en el sistema escolar de padres nacidos
de hijos nacidos de padres migrantes, para que la escuela pueda encontrar su función de integración a la escala de la ciudad, para que pueda reconocer el derecho de ciudadanía, el derecho de diversidad de todos los que acoge, es necesaria otra concepción que sobrepase al universalismo característico de la escuela republicana. Es necesario que surja la idea de que el objeto más importante de la educación es la formación y la realización del ser individual. Este objetivo educativo supone reconocer la singularidad individual y considerar los múltiples factores de diferenciación que componen la individualidad, es decir, diferencia psicológica, lingüística, cultural, social, etc. Esta concepción constituye una de las bases de las democracias modernas, considerando el vínculo del individuo con lo social, la idea de que cada alumno, cada persona en formación, de que cada sujeto es un ser singular y que su singularidad responde a una diversidad que debe ser conocida como tal, es un preámbulo necesario para una educación en la diversidad. Pero todavía esto es un preámbulo. La problemática de una educación de este tipo supone que el objetivo de formación del ser individual sea reconstitualizado en un marco social y político. Supone que se considere la finalidad de un mundo común, la finalidad de vivir juntos y el reconocimiento de las diferencias individuales y de las diversidades culturales. Es un tema muy complejo al que los sistemas educativos de muchos países se ven confrontados. Países con configuraciones pluriétnicas multiculturales, con la presencia de poblaciones culturalmente plurales. ¿Cómo la educación y la enseñanza pueden actuar para construir un mundo común, para vivir juntos, dándole su lugar a este mundo común, a tradiciones y a costumbres culturales múltiples? Hablamos de ese ideal, se trata de ese ideal y no de la yuxtaposición competitiva y conflictual de comunidades encerradas en sí mismas y en sus especificidades. Hablamos de la construcción de un mundo común, en donde toda la diversidad cultural puede expresarse y ser reconocida, pero en donde cada uno pueda comprender y reconocer a los demás. Se puede medir entonces todo el alcance y la dificultad de una educación en la diversidad. El mismo tema se plantea para todos los docentes en este mundo marcado por la pluralidad. ¿Cómo reunir lo común y lo diverso pedagógicamente, lo individual y lo múltiple, el uno y el otro? Esa posición implica en el profesor que enseña y en el alumno que aprende un método de comprensión particular. ¿En qué consiste esta metodología? Consiste en descentrarse de un punto de vista único para acceder a una pluralidad que dé derecho a la diversidad plural de afectos, de conductas, de valores. Desde el punto de vista psicológico y sociológico, esta supone la capacidad para salir de un mundo de socialización monocultural y estar abierto a un mundo de inculturación, pudiendo corresponder tanto a una alteridad social o sociológica como a una alteridad cultural en el sentido etnológico del término. Una metodología de este tipo puede ser considerada comprensiva. Comprender es comprehender en latín, quiere decir tomar juntos, tomar en conjunto. Esto es entrar en las razones del otro, en sus modos de pensar, de actuar, de emocionarse. Se basa en esa capacidad profundamente humana para comprender lo que es humano, para aprehender los significados del otro que no soy yo, el otro que es de otra cultura, de otro medio social, etcétera.
Y esto es para captar los motivos y los objetivos de la existencia en el mundo. Paul Ricoeur hace de esas capacidades uno de los elementos de definición del ser humano. Y lo cito, esta frase maravillosa: ser hombre es ser capaz de transferir a otro centro de perspectiva. La tradición pedagógica de este método comprensivo no es fácil. Constituye uno de los desafíos, una de las apuestas también mayores de la educación actuales. La educación intercultural, la educación en la pluralidad, la educación para la ciudadanía. Hay diversos caminos de acuerdo a los sistemas educativos y a los modos de gobierno político. Pero para esta metodología habría que distinguir entre métodos multiculturalistas y otros interculturalistas. ¿Cómo es esto? Tenemos la diversidad y la heterogeneidad de los públicos escolares, surgidos de la población nacional, en donde hay discriminaciones de todo tipo por la cultura del poder y también por la cultura de la escuela. Son culturas minoritarias. Unos y otros métodos tienden a una mayor justicia igualitaria, pero no aportan las mismas respuestas confrontando estos universos culturales. Los métodos multiculturalistas implementan una información sobre las culturas minoritarias de origen, enseñanza o información destinada en primer lugar a los niños surgidos de estas otras culturas y se traduce por aprendizajes lingüísticos, informaciones históricas, geográficas, culturales, etc. Tomando en cuenta así las culturas de origen, estos métodos tienden a reconocer y a asegurar. Pero podemos preguntarnos si, al fin y al cabo, el objetivo final más psicológico y estratégico que verdaderamente educativo no es facilitar, entre comillas, la integración cultural y social de los públicos considerados heterogéneos. La experiencia muestra que este objetivo no es alcanzado, sino que por el contrario muchas veces se desemboca en la exacerbación de las diferencias identitarias y en la etnización de los vínculos entre los alumnos. En segundo lugar, los métodos interculturalistas no tienen como objeto prioritario enseñar culturas, sino desarrollar métodos de apropiación teniendo en cuenta las características culturales de las partes presentes, de los alumnos, pero también de los docentes, también de los institutos escolares, en la medida en que la escuela tiene una dimensión cultural o es una cultura en el sentido antropológico del término. Aquí podemos recordar la palabra de Jérôme Brunner, que dice: aprender en la escuela es aprender la cultura de la escuela. Si queremos que la enseñanza sea otra cosa más que un proceso de adaptación y de asimilación a esta cultura de la escuela y a la cultura mayoritaria, es necesario concebir una educación que incluya la pluralidad como una de las dimensiones constitutivas que se dirija a todo el público escolar. Conviene comprender o ponernos de acuerdo sobre la implementación que esto implica. No es necesario implementar contenidos sobre esto u otro, sobre los universos representados en la clase. No se trata de expresarse por sí y en sí. Las identidades, las pertenencias etno y culturales y hacerlas enfrentarse unas a otras. Se trata, en el marco de las actividades comunes, del aprendizaje común, se trata entonces de crear actividades para trabajar
conjuntamente las representaciones del lenguaje, las modalidades de comprensión vinculadas a los universos culturales, y entre ellos el de la escuela, que están representados en la clase. Esta educación a la pluralidad implica un cuestionamiento de los métodos tradicionales de enseñanza y de aprendizaje y solo pueden ser implementadas en el marco de una pedagogía del diálogo y de la co-construcción. Esto quiere decir que el alcance político de una educación intercultural que tiene que ver al mismo tiempo como educación para la ciudadanía, que es educación para la ciudadanía. Y esta diversidad y pluralidad culturales representan también para cada estudiante un desafío biográfico que solo puede ser sostenido dentro de un marco colectivo con implicancias políticas. ¿Cómo viven los niños y adolescentes la confrontación con esta diversidad cultural? ¿Cómo viven sus diferencias culturales? ¿Cuáles son los efectos de la pluralidad cultural en sus construcciones biográficas, en la manera en la que ellos se representan, en donde construyen imágenes de sí mismos? Son dos vías de reflexión que parecen poder seguirse. La primera tiene que ver con la escuela, porque la escuela es en sí un universo cultural y por lo tanto una cultura. Y el segundo camino es un aprendizaje en la diversidad que nos conduce a interrogarnos sobre las condiciones políticas en las que se puede llevar a cabo el trabajo biográfico que exige un aprendizaje por parte de los alumnos. La primera observación, entonces, que debemos hacer es que la escuela en sí misma y lo que hacemos en la escuela y la manera en que lo hacemos va a constituir para todos los alumnos, cualquiera sea su origen y su pertenencia, una experiencia cultural. Insisto en esto. La experiencia de la escuela vivida por niños y adolescentes ponen a prueba sus modos de vida originales, confrontando este modo de vida con el universo de la cultura escolar. La cultura de la escuela se caracteriza por la predominancia de los signos, de los discursos sobre la experiencia directa y por la de la inteligencia abstracta sobre saberes prácticos. Esta predominancia de los signos y los discursos es una característica a doble título de la cultura escolar. La escuela es muy raramente el lugar de la experiencia directa del mundo y del conocimiento en contacto con el mundo. El mundo solo está presente en el discurso sobre el mundo. La escuela privilegia, además, un vínculo referencial con el saber. Más que en toda edad, pero la edad y la experiencia de la escuela, allí se le pide al estudiante que invierta en todo lo que queda fuera de lo real. La escuela constituye una experiencia de confrontación personal más o menos fuerte, más o menos difícil, de acuerdo al origen y a la pertenencia del alumno, y que exige por su parte un ajuste de negociación con su mundo de origen y con la representación que el alumno tiene del saber y del aprendizaje. Esta confrontación entre la cultura de la escuela y la cultura original forma uno de los espacios de interculturalidad sobre el cual el docente puede intervenir para comprender la dimensión cultural de las dificultades del niño, reconocer sus competencias y sus saberes y ayudarlo a transferirlos y a emplearlos en numerosos contextos de acuerdo a numerosos modos. El segundo aspecto concierne las implicancias individuales y colectivas de una educación en la diversidad. La escuela no es simplemente un lugar en donde se aprende las materias de la escuela. La escuela es un lugar en donde se vive juntos, en donde se aprende a vivir juntos. Por eso provoca la presencia en la clase de
muchos alumnos de grupos culturales diferentes. De ahí la importancia de vivir juntos, por esa diversidad cultural, por los estereotipos que uno tiene del otro, por las tensiones que pueden nacer de las reivindicaciones o los antagonismos, el poder explícito o implícito entre la cultura dominante y la dominada, la afirmación del principio del respeto del otro o de la conducta ciudadana no bastan para transformar en una armonía universal estos grupos culturales, ni para hacer olvidar las realidades de la historia y de la sociedad. Es decir, la situación desigual de las culturas y los vínculos de dominación que existieron y que siguen existiendo. Aquí también hablo de Francia y de las antiguas colonias. Y para terminar, no es abusivo hablar de un desafío, al mismo tiempo en las construcciones biográficas y en el aprendizaje de la facultad de juzgar el desplazamiento que implica, y la superación que implica la apertura al otro, poniendo a prueba este centrismo de cada uno sobre sí mismo y sobre sus costumbres culturales, sacudiendo las bases y los reflejos culturales de origen que constituyen nuestra armadura en la existencia. Esta descentración exige el reconocimiento del otro y compromete las representaciones que cada uno tiene de sí mismo y de su propio universo cultural. Pero el error sería creer que ya que para cada uno, este desafío biográfico cognitivo pueda ser enfrentado en forma solitaria. Este desafío está vinculado a un proyecto colectivo, que es el de la formación de la clase como espacio ciudadano. La pluralidad cultural no puede tornarse en una realidad, en una práctica positiva dentro de la clase, más que si esta clase se construye en un espacio común de actividades y de proyectos, constituyendo para cada uno, actores y profesores, un mundo común para construir juntos. La clase tiene que convertirse en una figura de la ciudadanía y de la democracia ciudadana. Este mundo común, vivido en conjunto y construido en conjunto, en su singularidad y en su diversidad, debe ser reconocido porque esta singularidad y diversidad participan en una obra común. Cada uno puede experimentarse a prueba con el otro. De esta manera uno puede tener esa construcción biográfica de la diversidad y el aprendizaje para juzgar integrando el punto de vista de los otros en este mundo de actividades y de proyectos compartidos que permite que el otro encuentre su lugar y su sentido en las representaciones biográficas que cada uno tiene de sí mismo y de sus acciones. Este proyecto, entonces, de una educación para la diversidad cultural, en ese sentido, las condiciones políticas que exige podrían inspirarse en lo que dijo Paulo Freire y en sus principios conjugados de educación dialógica y de transformación social. Para terminar, cito una frase maravillosa de Paulo Freire: nadie educa a otro, nadie se educa solo, los hombres se educan juntos por intermedio del mundo. Es una frase que ustedes conocen con seguridad. Muchas gracias por su atención. Tenía mucho que decirles.